Buen mediodía para todos. Agradecer a la Unión de Exportadores la invitación. Agradecer su constante trabajo. Yo siempre celebro la existencia de los grupos de presión, sobre todo los grupos de presión sobre los gobernantes, que nos obligan a mejorar y a tratar de hacer las cosas lo más eficaz y eficientemente posible. En este caso, felicitar a la directiva en la persona de Andrea, que una y otra vez requiere reuniones, que una y otra vez acude con problemas y también con soluciones. Para nosotros es vital este ejercicio. Ejercicio cuando logramos que se lleve a la práctica. No siempre estamos de acuerdo, pero me parece que también, yo decía hace pocos días, las sociedades se construyen de la resolución de tensiones, no cuando todos estamos de acuerdo en lo que pensamos. Así que venimos en son de agradecimiento y de reconocimiento al trabajo que hemos hecho y al que tenemos para hacer esta jornada de hoy muy marcada por el tema ambiental y sostenible. Sin perjuicio de eso, voy a aprovechar para comentar a ustedes algunos elementos para mí fundamentales y aprovechando aparte que estamos en un clima como manifestaba la carta, donde todos nos pusimos de acuerdo. Y hago un paréntesis, qué bueno participar, pertenecer a un país donde dirigentes políticos de todos los partidos pueden firmar una carta y comprometerse ante la opinión pública. Eso no es un valor menor en el mundo moderno y lo tenemos que cuidar mucho. La exportación es la última etapa de la cadena económica. Y empecemos hablando de ella en un tema que está en boga, que está muy en los titulares en estos días, pero que no es nuevo, que es la posibilidad de tener más mercados y acceder a esos mercados con igualdad no digo de oportunidades, pero con la misma capacidad hablando en términos arancelarios. Y voy a hablar básicamente del TLC con China, y aprovecho que está Fernando Pereira y que está Yamandu Orsi. Yo le decía a Yamandu afuera, le digo, bueno, estoy esperando tu declaración en cualquier momento, capaz que hoy, a favor del TLC con China. En realidad puede parecer un chiste, siempre tenemos buena relación, por suerte, pero no es un chiste. Habría que ir a octubre del 2016, cuando el presidente Vázquez estuvo en China y anunció, iba a decir intempestivamente, pero supongo que no lo dije, que iba a haber un tratado de libre comercio con China. En su momento, porque algunos se han dedicado a destacar cuál fue lo que nosotros criticamos, es que no había habido una conversación con los partidos políticos uruguayos y con el resto de los vecinos del Mercosur. Pero la política nacional, a mí no me gusta decir tanto política de Estado, la política nacional es exactamente la misma. De hecho, Fernando, tus ex compañeros, Milton Castellano y algún otro que fue en esa delegación, hablaron a favor del TLC con China. Y lo mismo lo hizo Carolina Cose, lo mismo hizo el propio expresidente Mujica. O sea, no debería llamarnos la atención que hoy todo el sistema político diga vamos adelante con el TLC con China. ¿Qué es lo que logramos por primera vez en conjunto con China? Un estudio de factibilidad. Y las dudas que algunos presentaban el otro día de ganadores y perdedores, y está muy bien, y el gobierno lo toma en cuenta, tan es así que los TLC de última generación tienen medidas compensatorias. Y eso es lo que tenemos que discutir. Eso es lo que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a mí me quedan 949 días de gobierno. Yo no sé quién va a ser el presidente después, puedo tener mis preferencias, pero no me corresponde. Sí sé que en este momento de la historia nacional yo agarré un carro que venía andando, lo corregimos en lo que creíamos que estaba mal, lo empujamos en lo que estaba bien y pretendemos en el menor tiempo posible firmar un tratado de libre comercio con China. Y estamos también hablando con otros bloques. Y voy a conversar antes con los miembros de la coalición y con los miembros
de la oposición. Vamos a ir a pedir la adhesión al CPTPP, porque tenemos que avanzar también con el tratado que ha tenido éxito, porque la vocación nuestra es abrirnos al mundo. Y por eso me parece que en este tema de políticas nacionales estamos de acuerdo y tenemos que surgir donde podamos tener alguna diferencia. La etapa anterior, que es a la cual le dedicaron un tiempo, es a la logística. Aquí hay gente dedicada a la logística que sabe. Y podría empezar básicamente por la conectividad aérea, que es una falencia nacional y que tenemos que mejorar, y que quedó golpeada después de la pandemia. Y después la navegabilidad. Recién le mandaba un mensaje a Juan Curvelo, porque hoy leía temprano lo de los 14 metros, que con Cancillería van a avanzar con la gente de la CARP. Ya estamos a 13 metros, ya se está empezando el balizamiento, corregime si me equivoco. Y tenemos que llegar a 14 metros, que es un avance sustancial en un puerto de ultramar como es el puerto uruguayo. Sin ingresar en temas polémicos, nosotros estamos convencidos de la decisión tomada con la terminal portuaria. Ya vimos que se adjudicó la obra, va a haber un antes y un después en el puerto nacional con la obra de TCP. Recién me mandaba un mensaje el subsecretario de Transporte, que no sé si vino, diciéndome que lamentablemente se enlenteció un poco el canal entre las lagunas. Saben que nosotros hemos tenido juntamente con Cancillería, nuestro embajador en Brasil, una fuerte apuesta para poder abaratar los fletes y los costos logísticos de la producción del este del país. Lo malo es que se enlenteció, lo bueno es que tomó un escalón más de prioridades dentro del gobierno brasileño, sabiendo todos que estamos en un proceso electoral en el Brasil, que seguramente muchas cosas queden de lado. Pero para nosotros es una obra de escasa cuantía económica, pero que va a significar un antes y un después para los productores del este del país. El ministro de Transporte, el director de OPP, conjuntamente con intendentes del litoral, están analizando la viabilidad de dragar de Palmira a Fraiventos a 32 pies, ¿no, Lito? 34 pies. Eso también sería un avance muy grande en la logística nacional. Ni que hablar de una inversión paraguaya que, según tenemos entendido, ya ha comprado terreno en el norte de Soriano para hacer un puerto que primero será petrolero y celulósico y seguramente después termine siendo el puerto paraguayo de salida al mar, y así terminamos esa competencia que tenemos con los puertos argentinos, porque no solo tenemos las condiciones naturales para ofrecer, sino también el respeto a las leyes y a los contratos que nos destacan con respecto a otros países. Después, la burocracia, el país de papel. La Unión de Exportadores ha hecho un muy buen trabajo. Hoy temprano leía los avances de Uruguay 21, de la BUCE, del LATU. Los números son llamativamente buenos. Por ejemplo, lo de la BUCE, que el otro día tenía una reunión con los funcionarios de esa oficina. Y ahí me parece que tenemos que hacer hincapié. Simplificar cada vez más aquel que quiere exportar, aquel que tiene una posibilidad de abrirse al mundo. El transporte y la logística en lo que hace a la vialidad. Hace pocos días el ministro de Transporte presentaba un plan revolucionario de trabajo sobre rutas y de nuevas rutas. Ese mapa realmente impresiona. Muchas de las licitaciones ya han sido otorgadas, de memoria las de los tramos de la 5, están para otorgarse otras y conjuntamente con otros puentes que se están construyendo va a haber un cambio sensible en lo que hace a la posibilidad de transporte y a la logística. Personalmente, para mí, la ruta 6
es un antes y un después para toda esa zona, a veces más deprimida del centro del país o el norte, donde por muchas razones cuando viene la baja de precios de algunos commodities, ahí se deja de producir porque el flete termina siendo mucho más caro y la llegada al puerto les altera la ecuación económica. Sobre la producción en sí misma, y nosotros a veces estamos muy formateados en la producción de temas materiales. El mundo moderno nos ha comprobado que la producción no es solo material, es también de servicios. Yo quiero destacar una exportación no tradicional, que es el sector audiovisual, que tuvo un crecimiento exponencial. En el gobierno del Frente Amplio se generó el tax rebate con una suma, corregime Omar, 4 millones de dólares. Apenas ingresamos al gobierno, lo llevamos a 7. Fuimos de los pocos países del mundo que no dejó de filmar en la pandemia, cosa de eso genera un atractivo, y llevamos el tax rebate a 12 millones de dólares, y en la rendición de cuentas estamos haciendo una agenda especial, una agencia especial para la audiovisual que tiene un futuro muy grande en nuestro país. Obviamente hay una vocación muy grande de convertirnos en un hub tecnológico. Ya no solo las empresas se han instalado, sino los propios dueños o accionistas mayoritarios o gerentes de empresas están viviendo en nuestro país. Es una oportunidad única. Porque las inversiones, ustedes que se dedican a los negocios y saben el riesgo que corre, termina habiendo un factor final que no es una resta, una suma, una multiplicación. El último envión siempre hay algo más afectivo, anímico. Ustedes son los que se dedican a eso. Y el Uruguay ayuda mucho en su vida diaria y en su hospitalidad, en su forma de ser, a ese último envión, y lo tenemos que aprovechar. Ahora, también es muy importante o vital las relaciones laborales. Relaciones laborales que tengan como base, como centro, como prioridad, el acuerdo y no el conflicto. Y hay dos actividades que en estos momentos están pasando por un buen momento, podría ser en precios internacionales y mercados, y porque las relaciones laborales son de conflicto, básicamente de conflicto, estoy hablando de la empresa Conaprole y estoy hablando de la industria pesquera, hoy estamos corriendo riesgo de una de las exportaciones más importantes del país y la otra, una que potencialmente es muy importante, sobre todo si leemos lo que salía de la noticia, cuántos barcos argentinos están pescando y cuántos barcos uruguayos están pescando en nuestros mares. Y nosotros lo decimos con total tranquilidad esto. Acá tienen que ganar las dos partes. No sirve una sociedad donde el empresario gane mucho y el empleado esté subpago. Y lo decimos no solo con el verbo, lo decimos con la acción, porque no hay que olvidarse que hace pocos meses el gobierno, ante el aumento de los precios y la suba de la inflación mundial, a los funcionarios públicos y a los pensionistas le dio un aumento de un 2 y un 3% y le sugirió a los empresarios, a los grupos que ya habían cerrado, corregime Pablo, pero en el entorno de 80, de poder adelantar el correctivo. Y en el entorno de 40 grupos aumentaron el correctivo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno entendió que a algunos sectores les estaba yendo bien y que había que compartir la ganancia, que había que estimular la ganancia. Y esa es la sociedad que queremos. Yo hace muchos años leí algo que me gustó mucho, que era una nueva visión más humana, más holística, que la del Producto Bruto Interno, que es el índice de riqueza inclusiva, IWI es en términos ingleses. Creo que lo leí en el 2011 estando en España, que viene a ser una redefinición del concepto de prosperidad. Uno avanza y dice prosperidad, enseguida piensa dinero, llegar a fin de mes, asegurarle el futuro a mis hijos y si alguno puede a sus nietos. Bueno, el índice de riqueza inclusiva es otra cosa.
habla de la percepción del individuo realmente por el otro. Es una concepción mucho más generosa. Y al fin y al cabo, en este mundo tan interconectado, algunos llegarán ahí por generosidad y otros por necesidad, pero todos los caminos conducen al índice de riqueza inclusiva. Y eso es una guía para este gobierno, que tiene como elementos, obviamente, la ley, el ordenamiento jurídico, las acciones, y tiene como fuente de inspiración la justicia. No la justicia como poder, la justicia como elemento de toma de decisiones. Y todos los que somos padres o tenemos una organización sabemos lo difícil que es ser justo. Y por eso es muy importante, para ser justo, recibir presiones, tensiones. Yo en política siempre ponía un ejemplo. Voy a contar una infidencia, pero no va a salir de acá seguro. Cuando estábamos en plena conformación de una posible coalición, que algunos dirigentes decían una coalición de 2, de 3, de 4, de 5, no era quien da más, era quien daba menos, porque claro, los políticos cuanto menos, ¿no? Más participan del poder. Algunos teníamos claro que tenía que ser una coalición lo más amplia posible. Y además, no solo en términos electorales, sino en términos de justicia y de decisión, si uno recibe tensiones o presiones solo de un lugar, seguramente la decisión esté desviada. Si uno recibe tensiones o presiones de 2 lugares, se va a equilibrar un poco. Y si es de 4 o de 5, uno tiene mucho más chance de ser justo, porque el palo del medio de la carpa uno lo puede centrar donde entiende que es más justo. Con lo cual, ¿a qué estoy invitando? Algo que el gobierno ya ha practicado, es que avancen sobre el gobierno, que critiquen al gobierno, que le propongan al gobierno. Nosotros, con nuestro gran equipo mediante y con la buena inspiración que tiene, vamos a tratar de seguir siendo justos. Muchas gracias.